Hola a todos. Vamos a comenzar con estas aplicaciones, con estos videos para apoyar a nuestras clases que hemos tenido en teoría. Para aquellos que no las han tomado, bueno, pues esta va a ser una oportunidad para poder entender todo lo que ya hemos visto. Por lo tanto, estos archivos se van a publicar tanto en YouTube como en Spotify. Pues comenzamos. Nuestra materia corresponde, obviamente, a aquellas materias básicas que nos van a ayudar muchísimo a poder entender en la parte de la farmacología, principalmente los inicios de la farmacología. Es decir, aquella parte que tiene que ver con la farmacología básica. Nuestra materia así se llama y corresponde a una de las dos grandes partes en las que se puede dividir nuestra farmacología, que es la farmacología básica y la farmacología clínica. Sin embargo, pues obviamente nosotros no abordaremos temas que tienen que ver con la farmacología clínica, sino exclusivamente aquellos temas que competen a la básica y que están en nuestro temario. Bien, estos temas tienen que ver con la historia de la farmacología, farmacognosia, farmacia, farmacogenética, como algunas de las disciplinas que se relacionan a la farmacología y entre otras que vamos a estar mencionando. También vamos a hablar un poquito acerca de los conceptos básicos que tienen que ver con la farmacología contemporánea, algún tipo de normatividad que vamos a estar utilizando, así como también diferentes formas de clasificar a los grupos de medicamentos y pues obviamente conceptos que tienen que ver y que se relacionan muchísimo con la farmacología. Estos archivos los voy a dividir en 3 partes que serán aproximadamente 10 minutos para que así podamos tener tiempo de poder digerir toda la información que aquí vamos a estar manejando. Por lo tanto, es importantísimo que ustedes estén atentos a la información que yo voy a estar manejando. Bien, no podemos entrar a la materia como tal sin antes pues entender qué quiere decir la farmacología en su definición. En nuestro encuadre, así como también en la carta descriptiva, vienen como bibliografía principal Farmacología Básica y Clínica de Katzum y así como también la bases de la terapéutica farmacológica de Goodman y Gilman, ya sea en el manualito o ya sea el libro grande. Estos dos libros vienen siendo como el ladrillo en lo que se sostiene, no solamente la farma básica, sino también la clínica. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que para poder entender la farmacología no podemos basarnos en un solo libro. Así es que podemos utilizar diversos libros, información que yo les había pasado, así como también aquella información actualizada en los artículos científicos en los diferentes servidores de la red. Bien, para poder entrar ya en materia, vamos a definir la farmacología como tal. La farmacología, según esta bibliografía que tenemos aquí del Katzum y de Lorenzo, nos dice que es la ciencia biomédica que estudia el origen. Es decir, la farmacología también se adentra en aquellas cuestiones de entender de dónde se obtienen los medicamentos. Por lo tanto, pues va a echar mano de unas disciplinas que se encargan de la síntesis de los medicamentos. Entonces, la farmacología nos enseña de dónde provienen los medicamentos, sus propiedades físico-químicas de los fármacos, ¿sí? Es decir, para qué sirven, cuál es la función. O sea, no solamente nos dice que el medicamento lo podemos obtener de diferentes fuentes, ya sean naturales, sintéticas, biotecnológicas, sino que también aparte la farmacología nos enseña por medio del proceso farmacodinámico y el proceso farmacocinético cómo el medicamento va a actuar dentro de nuestro cuerpo y con ello pues va a interaccionar con diferentes tipos de estructuras celulares, a lo que nosotros podríamos entender como pequeños receptores. Entonces, las interacciones fármaco-organismo también son estudiadas por la farmacología. Entonces, se considera, gracias a esto que acabamos de ver,
de manera general como el estudio de los fármacos, obviamente. Sin embargo, tiene obviamente también una connotación clínica con respecto a los fármacos que se van a utilizar. Y con ello, pues nos ayuda a nosotros a poder entender no solamente un tratamiento farmacológico, sino también a prever diferentes tipos de patologías o problemas relacionados con el tratamiento farmacológico. Y con esto, pues obviamente ayudar a la prevención de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, como vemos aquí, la definición de farmacología es muy amplia y nos ayuda a poder entender su aplicabilidad en estas sustancias xenobióticas que nos introducimos al cuerpo en forma de medicamentos. Y con ello, pues poder entender todas las interacciones que este tipo de medicamento o este tipo de sustancias químicas que tienen una acción terapéutica, ¿sí? o un origen terapéutico, nos van a generar diversos cambios bioquímicos dentro del cuerpo y con ello, pues obviamente establecer ese efecto farmacológico que nosotros necesitamos. La farmacología básica, en conjunto con la farmacología clínica, nos van a ayudar a nosotros a poder entender el total de la farmacología, es decir, el estudio generalizado de la farmacología sobre los efectos del medicamento, su acción dentro de nuestro cuerpo, así como también la terapéutica farmacológica, es decir, cuáles son aquellos grupos de medicamentos que me pueden ayudar de acuerdo a las dosis de estos frente a ciertas enfermedades, así como también su estudio en cuanto a la racionalización de estos medicamentos o la generación de conocimiento para el poder sintetizar nuevos medicamentos. Bien. Eh, la farmacología básica, ¿sí? Prácticamente estudia tres disciplinas muy importantes o en las que nos enfocamos, aunque existan otras disciplinas que se relacionan mucho con la farmacología básica, algunas ciencias y disciplinas, las que vamos a desarrollar nosotros en nuestra materia prácticamente son la farmacocinética, farmacodinamia y la toxicología farmacológica como subdivisiones de la farmacología básica. Obviamente no dejando atrás la farmacología clínica, porque vamos a hacer un tipo de introducción hacia esta materia que les van a dar a ustedes el siguiente semestre. Y obviamente aquí es donde vemos la terapéutica farmacológica. Bien, no podemos hablar de ninguna ciencia sin antes hablar de su historia. Por lo tanto, es muy importante entender que la farmacología no nace de la nada, sino que obviamente tiene su origen en el uso de diversas sustancias, plantas, sustancias de origen animal, de origen vegetal, mineral, entre otras, que los antiguos utilizaban para diversos problemas de salud, ¿sí? Obviamente en aquellos tiempos las ciencias no estaban tan, pues no estaban tan entendidas o simplemente no se entendía a estos procedimientos como ciencia, ¿no? Y muchos de estos estaban muy interrelacionados con ondas espirituales, con ondas de brujería, de esoterismo, y por lo tanto la ciencia, especialmente la farmacología, siempre estuvo interrelacionada muchísimo con esas ideas religiosas o esas ideas espiritistas. El hombre en sus inicios, pues obviamente entre la búsqueda, ¿no? Que tenía por alimentarse y sobrevivir, pues también estaba el instinto de vivir bien, vivir mejor, como nosotros, ¿no? O sea, a quien no le gusta vivir bien. Dice un dicho en mi rancho, la gente se adapta mucho más a lo bueno que a lo malo. Entonces, en aquel tiempo, el hombre trataba de evolucionar, no solamente su forma de vivir, sino también su forma de comer, su forma de vestir, así como también iba en busca de diferentes tipos de sustancias o cosas que le ayudaran a estar mejor, pero sobre todo en la búsqueda de remedios para aliviar el dolor, ¿sí? O sentirse físicamente mejor, pues obviamente estuvo ahí la práctica que nosotros hacemos también, incluso en investigación, ¿no? La prueba y el error. Eh, de acuerdo a los diversos libros, diversos artículos que hablan sobre la historia, ¿no? Porque no tenemos información reciente de aquellos días, no tenemos fotos, no tenemos imágenes, no tenemos gran información más que pinturas rupestres, donde nos imaginamos que creemos que en esa búsqueda de aliviar el dolor, probablemente el hombre de las cavernas utilizaba diferente tipo de cosas. Quiero creer, por ejemplo, cuando
alguno de estos personajes salía golpeado, herido por algún animal o por alguna contingencia, pues se daba cuenta de que si una persona no era atendida o en aquellos tiempos, pues veía cómo la sangre brotaba de una persona y después ya no se movía, ¿sí? Entonces se daba cuenta que el que a una persona se le saliera este líquido rojo, que en aquellos tiempos pues no sabían ni qué era sangre o las clasificaciones de diferentes tejidos y sustancias del cuerpo, y ya no se movía, era muy peligroso. Entonces esta persona no iba a dejar que un día que se hiciera una cortada, pues esa sangre brotara, ¿no? Porque era muy peligroso, porque si no se iba a quedar ahí inerte sin moverse y después se iba a podrir y demás. Quiero creer que en aquellos tiempos, por medio de la prueba y error, pues los antiguos empezaron a utilizar hojas, ¿no? Para tapar esas cortadas y se daban cuenta que pues les dolía más y no la volvían a utilizar. O utilizaban una hoja y se la ponían en la herida y se daban cuenta que se les quitaba el dolor. Entonces ahí empezaban a entender que esa planta, que esa hoja, que ese tallo, que esa raíz, ¿sí? Que esa flor, que ese fruto, le iba a ayudar para cuestiones de dolor. Entonces cada vez que se golpeara o sintiera algún tipo de dolor, pues iba a poner esa hoja. O igual, en el tanto de que la herida cerraba más rápido, etc., etc. Con el paso del tiempo, obviamente, empezaron a hacer uso de plantas, ¿sí? Como mencioné, de flores, de tallos, de hojas, de raíces, de frutos, para poder, pues para poder ayudarse frente a esos problemas de salud. Después, imagino, también empezaron a utilizar diferentes tipos de sustancias provenientes de animales o minerales, como por ejemplo, en el caso de los animales, como el veneno, ¿sí? Como la grasa, entre otras cosas. Con el paso del tiempo, pues como pues las civilizaciones empezaron a mezclar estas ideas, ¿no? Entre ciencia y entre religión, entre magia. En aquellos tiempos la enfermedad estaba catalogada como, eh, pues como algún tipo de brujería, como algún tipo de maldición, y toda persona que sufría de algún padecimiento, pues muchas veces lo relacionaban con que la persona tenía espíritus que los estaban atormentando, ¿no? Que tenía el diablo adentro, el chamuco, y por lo tanto, pues había personas que se dedicaban a sacar esos demonios y a darles diferentes tipos de brebajes, ¿no? Diferentes tipos de mezclas. Había veces que funcionaban, otras veces tenían funciones diferentes, salían funciones diferentes, u otras veces no funcionaban y la persona pues se moría con todo el demonio. Entonces, ese tipo de personas, pues personas inteligentes obviamente experimentaban probablemente en prisioneros o en la misma población y tenían un lugar privilegiado en el gobierno de esos grupos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el brujo del pueblo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del santón de la tribu, estamos hablando del chamán de algún reinado. Entonces siempre han estado estas personas muy relacionadas con la política, con el reinado de un grupo. Y por lo tanto, pues tenían gran influencia sobre estos. Y obviamente, pues estas personas que se dedicaban a experimentar, para ponerlo así, en la población, empezaron a generar conocimientos sobre diversos tipos de sustancias, drogas, que utilizaban para calmar dolor o ayudar a curar enfermedades. Estos efectos normalmente los consideraban mágicos. Es por ello que en aquellos tiempos pues las ciencias ni siquiera estaban tan desarrolladas como ahora, ¿no? Ni se conocían el nombre, estaban más relacionadas con ciencias médicas. Mediante la observación, mediante el resultado del uso de plantas, de sustancias, pues obviamente estas personas empezaron a tener conocimiento sobre el uso de estas sustancias de origen animal, de origen vegetal, de origen mineral. Y con ello, pues obviamente empezaron a desarrollarse en conjunto, pues obviamente con las diversas técnicas de agricultura, entre otras que ellos mismos utilizaban para poder sobrevivir y empezar a desarrollarse como personas o como familias o como colonias y civilizaciones, ¿no? Con el paso del tiempo, estas civilizaciones empezaron a desarrollarse, empezaron a crecer y por lo tanto
a tener mucho conocimiento. Es por ello que, esas mismas civilizaciones empezaron a dejar conocimiento que hasta la fecha nosotros los podemos ver en los diferentes museos de todo el mundo, en las universidades que resguardan estos documentos. Una de esas grandes civilizaciones de las cuales obtenemos mucho conocimiento es la civilización egipcia. Para ello existen documentos muy antiguos como lo son el documento más antiguo que se tiene, como es el papiro de Smith, que data aproximadamente de 1600 años antes de Cristo. El papiro de Evers, que data de 1550 aproximadamente antes de Cristo, entre otros documentos como la Gran Enciclopedia China, algunos pergaminos, algunas estelas, algunas tablillas de arcilla, ¿sí? E incluso códices, que hasta la fecha nosotros podemos observar y podemos analizar sobre toda esa información que se contaban o que se encuentran en estos documentos, como son diferentes tipos de recetarios, sustancias que utilizaban para poder acabar con diferentes enfermedades. En aquellos tiempos ya existían diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de recetarios o brebajes que ayudaban al tratamiento de diferentes enfermedades como el escorbuto, ¿sí? Vemos aquí un dato, dice la vacunación se practicaba en la India en el 550. O sea, en aquellos tiempos obviamente no había ni jeringas ni nada de eso. Se utilizaba la inoculación por medio de, pues no sé, alguna espina o alguna cosa filosa y delgada, con la cual pues a las personas se les infectaba diferentes enfermedades y con ello pues obtenían un sistema inmunológico muy capaz de defenderse de diferentes enfermedades. O sea, ni esperanza ahí que se acuñara el término vacuna o que salieran las vacunas que ahora conocemos. En aquellos tiempos, pues obviamente, tanto en todas esas civilizaciones empezaron a desarrollar sus diferentes tipos de conocimientos sobre el área de la farmacia y la farmacología. Nosotros no nos quedamos atrás y, por ejemplo, tenemos un documento muy antiguo que se llama el Códice Lacruzbadiano. O sea, no es un documento tan antiguo, ¿no? Es de aproximadamente el año 1552 y se trata de un libro en el cual se encuentran plasmados a colores los diferentes tipos de plantas y partes de las plantas que se utilizaban para diferentes tipos de problemas de salud, ¿sí? Recordemos, este documento es el documento más antiguo que tenemos en México, en nuestro país, sobre aquellos brebajes o aquellos preparados farmacológicos que utilizaban nuestros antiguos para poder ayudar contra las enfermedades. Con el paso del tiempo, la historia marca, pues obviamente las grandes civilizaciones que dejaron gran información que hasta la fecha nosotros podemos investigar o podemos utilizar, como son los griegos, los romanos, los persas, los árabes. En el caso de los griegos recordemos que se desarrollaron muchísimas ciencias en la Grecia antigua, gracias a los conocimientos que tenían sobre las diferentes clasificaciones anatómicas del cuerpo, así como también los llamados humores del cuerpo, ¿no? Que eran la sangre, la flema, la bilis negra, la bilis amarilla, y que gracias a esto se podría entender los diferentes tipos de clasificaciones por regiones anatómicas del cuerpo para poder entender las enfermedades y así poderlas atacar, ¿no? En el caso de los romanos, pues no contribuyeron tanto al conocimiento, no eran tan inteligentes para la ciencia, sino más bien eran muy inteligentes para la onda administrativa, para la onda de recaudación de impuestos, de establecer y organizar las diferentes disciplinas o ciencias que estaban haciendo en aquellos tiempos. Y por lo tanto, los romanos pues organizaron y regularon la práctica de la medicina. Es decir, establecían quiénes solamente eran los que podían consultar personas, los que podían dar medicamentos, y con ello pues ellos cobraban, ¿no?, un permiso, pero gracias a esto pues obviamente no todo mundo tenía acceso a estos conocimientos, sino solamente un grupo de estudiosos y que pues en aquellos tiempos no eran consideradas en realidad medicina u otras disciplinas, eran consideradas ciencias médicas, se llamaban ciencias médicas. Y estas personas pues obviamente vienen siendo como los antecesores o vienen siendo como los antiguos médicos de aquellos tiempos. Sin embargo, los persas
¿sí?, que sostenían también las ideas de los griegos sobre los medicamentos, estos pudieron regular la práctica también, pero en el sentido de crear instituciones como son las boticas, los hospitales y las bibliotecas, donde resguardaban gran información que ellos podían obtener eh, sobre los diferentes tipos de conocimientos que ellos tenían. Más adelante, bueno, también tenemos a los árabes, que a su vez pudieron introducir la alquimia. Esta, pues se podría decir que es como el abuelito de la química, ¿no? La alquimia como tal, en aquellos tiempos, pues principalmente buscaba dos principios fundamentales. Una era el elixir de la vida eterna y la otra era la piedra filosofal. El primero era el poder encontrar una sustancia que ayudara a que la persona permaneciera joven y sin enfermedad y nunca se muriera, ¿no? Y la segunda, pues convertir el plomo en oro o algún metal en oro, los metales en oro. Estas prácticas, pues obviamente conforme fueron avanzando las ciencias y la alquimia desapareció y le dio pie a la química que ahora entendemos, ayudaron obviamente a poder establecer todas aquellas interrogantes sobre las diferentes sustancias que pueden ser utilizadas por el hombre y que obviamente esas sustancias pueden ayudar frente a muchos problemas. No tanto a la vida eterna, ¿no? No tanto a la conversión de los metales, de todos los metales en oro, sino más bien a poder entender cómo las sustancias químicas entre sí podían generar diferentes tipos de procesos. En el caso de la farmacología, cómo una sustancia química podría generar un proceso de terapia rehabilitatoria, de terapia farmacológica. Y obviamente con este tipo de información que se empezó a estar generando en aquellos tiempos por diferentes civilizaciones, pues también de ahí se obtuvieron conocimientos para poder desarrollar a la farmacología como la conocemos ahora. Para nosotros los químicos farmacéuticos, la farmacología es más una ciencia que ha utilizado conocimientos de otras disciplinas, como por ejemplo la farmacia, como por ejemplo la química, la botánica, la fisiología, como por ejemplo de la farmacognosia, entre otros. Entonces, la farmacología como tal es una ciencia que parece un rompecabezas porque está hecha gracias a conocimientos de otras disciplinas. Sin embargo, la misma farmacología también tiene diversas ramas que utilizamos para poder entenderla, como son la farmacognosia, la farmacodinamia, la terapéutica farmacológica, la farmacovigilancia, la farmacoepidemiología, la farmacogenética, la toxicología y la farmacocinética, perdón. Esas disciplinas son necesarias el poder entenderlas y el poder relacionarlas con la farmacología, porque gracias a estas nosotros podemos utilizar estos conocimientos que se clasifican de acuerdo a las ramas de la farmacología y así poder, poder entender cómo la farmacología puede ser tan importante y su conocimiento, sobre todo en el área médica, en el área de ciencias de la salud, es muy importante para poder entender. Una de las grandes disciplinas que utiliza o que usa la farmacología para poder enseñarnos el principio terapéutico de diferentes sustancias es la farmacognosia, que yo la podría entender como la farmacología natural. La farmacognosia es una disciplina de la farmacología que se ocupa del estudio de las materias primas de origen natural, que por su contenido en principios activos ejercen alguna actividad biológica sobre organismos vivos, o bien poseen algún interés farmacéutico. Es decir, la farmacognosia va a estudiar aquellas sustancias que provienen de las plantas, pero no solo de las plantas, sino también aquellas sustancias que son de origen animal o incluso mineral. Con esto podemos entender nosotros que en el mito urbano, donde las personas creen que los medicamentos están hechos de sustancias químicas, de sustancias que han sido sintetizadas exclusivamente en el laboratorio, o sea, están hechas de sustancias químicas, obviamente, pero no todas son sintetizadas a nivel del laboratorio. Algunas son extraídas a nivel de las plantas, animales o minerales. Por lo tanto, aquello que se cree que la farmacología no es natural es un gran error, ya que la mayoría de los medicamentos son obtenidos a partir de productos de origen
natural. Y esto lo estudia, repito, la farmacognosia. Para poder entender el nombrecito raro de farmacognosia, nos remontamos obviamente a las raíces griegas etimológicas. De estas se divide en fármacon, que significa remedio o fármaco, y gnosis, conocimiento, es decir, el conocimiento sobre el origen de los fármacos, principalmente de aquellos de origen natural. El término farmacognosia fue utilizado por primera vez en 1815 por Seidel en una de sus obras llamadas Analecta farmacognóstica, en donde esta persona, este científico, decía que la farmacognosia se reconocía por su conocimiento puro sobre las drogas medicinales, principalmente de origen natural. Y con esto, este término se sigue utilizando hasta la fecha, por lo que pueden existir diversas definiciones. Una muy importante, una definición muy completa que está en la bibliografía, tenemos esta que dice: es el estudio de la composición y los efectos de los principios activos y sustancias naturales de origen animal y vegetal, como materias primas de origen biológico, siendo la mayoría de origen vegetal en su aspecto botánico, cultivo, recolección, conservación, composición química, naturaleza de sus principios activos, ensayos de caracterización y valoración, actividad farmacológica y sus principales aplicaciones. Es decir, la farmacognosia a su vez también echa mano de otras disciplinas como es la botánica, como es la química, como es la química farmacéutica, el análisis farmacéutico. Y por lo tanto, la farmacognosia, gracias a estos conocimientos, pues puede darnos a entender o enseñarnos cómo nosotros podemos clasificar a los medicamentos de origen natural de acuerdo por su origen en diversas especies de plantas o sustancias provenientes de otras fuentes que no sean vegetales. Nos ayuda a poder clasificar estas sustancias que contienen estas plantas o en qué parte de la planta se encuentran esas sustancias que son necesarias para crear un medicamento o que tienen una actividad farmacológica en nuestro organismo. Bien, aparte de la definición de medicamento, perdón, aparte de la farmacognosia, tenemos otras disciplinas, como por ejemplo la farmacia. La farmacia como tal, muchas veces nosotros en el área médica no es muy conocida, la ciencia como tal. La farmacia no es un establecimiento de medicamentos. Mal dicho aquí en México y mal utilizado aquí en México, porque en otros países le llaman tiendas de drogas, droguerías, tiendas de medicamento. Solamente aquí en México le llaman farmacias. Entonces, la farmacia como tal, en realidad, es la ciencia que se encarga de sintetizar, ¿sí? De la síntesis de un medicamento, su investigación en diversos organismos biológicos, así como también los ensayos en humanos y posteriormente su uso en la población por medio de la farmacovigilancia. La farmacia es la que se va a encargar de crear aquellas pruebas preclínicas o pruebas clínicas en las diversas fases 1, 2, 3 y 4. Y que gracias a esta investigación, pues la farmacia es la que va a crear el nuevo medicamento, para que después la farmacología utilice sus conocimientos para poder utilizar este medicamento en el enfermo, en la persona que lo necesita. ¿Sale? Aparte de la farmacia, también tenemos otra disciplina muy importante, la farmacogenética. La farmacología utiliza la farmacogenética para darnos a entender que también eh, nuestros genes pueden generar cierta influencia a la hora de utilizar un tratamiento farmacológico. Tanto así que hay personas que por su variabilidad genética tienen un efecto diferente a la mayoría de las personas sobre el tratamiento farmacológico que utilizan. No sé si ustedes lo han visto. Por ejemplo, hay medicamentos que a algunas personas les hace efecto y otros no. Hay medicamentos que a algunas personas les genera un efecto excesivo o tóxico
que a otras personas. Es por ello que esta variabilidad genética tiene que ser estudiada también por parte de la farmacología para así poder entender aquellos grupos de medicamentos que podrían tener un efecto o no en la población. Estas disciplinas no son las únicas. Existen otras, como por ejemplo la farmacometría. También otras de las grandes disciplinas de la farmacología que nos va a ayudar a poder entender aquellas concentraciones de medicamentos que que alcance el plasma a la hora de tomar un tratamiento farmacológico. Y esto gracias a las diversas dosis que podemos estudiar o que vamos a estudiar más adelante. Bueno, para no llenarlos tanto de información que ustedes pueden estudiar en sus libros, vamos a entrar a lo que es la definición de medicamento. Esta definición de medicamento se la debe de aprender el estudiante del área de la salud de UABC Valle de las Palmas de forma literal. Y estamos hablando de la definición de medicamento de la norma 072 SSA1, pero de 1993, es decir, hasta esta parte que estoy señalando. Ahorita se las voy a leer. Al poder entender la definición de medicamento, nosotros vamos a entender qué es un medicamento y cómo diferenciarlo de otros tipos de productos, ¿sí? Que muchas veces nos quieren meter como si fueran medicamentos o suplementos o complementos alimenticios, es decir, vitaminas y minerales, ¿no? Que muchas veces tienen un efecto farmacéutico. Y esas veces, pues estos medicamentos mal etiquetados deben de estar señalados como medicamentos y no como suplementos. Para no hacerla mucho de emoción, vamos a terminar hasta aquí esta parte de la presentación. Y en la siguiente parte hablaremos acerca de esa definición de medicamento y cómo poder entender qué es un medicamento y qué es un suplemento alimenticio.